Cuando hablamos de los mejores pilotos de la historia que nunca obtuvieron un campeonato mundial de Fórmula 1, se nos viene a la mente la imagen y el nombre del argentino Carlos Reutemann, un tipo muy serio e inteligente que estuvo cerca de conquistar la cima, aunque debido a distintos sucesos no pudo concretar la hazaña. Sin duda alguna, su campaña más llamativa fue la de 1981, donde perdió el campeonato en la última fecha por tan solo un punto. Todo debido a una cantidad de hechos a lo largo del año en los que de una u otra forma su equipo Williams le perjudicó a través de distintas órdenes de equipo, decisiones inexplicables e incluso algunos cambios técnicos, sumado a la mala fortuna en distintos escenarios. Pero, ¿qué sucedió? ¿Realmente hubo una conspiración por parte de la escuadra británica hacia el argentino? Hoy repasamos una de las polémicas más grandes de los 80s en la Fórmula 1, la temporada de Reutemann y los aspectos que le hicieron perder el título de 1981. Comencemos contextualizando todo. Hay que remontarse un año antes de la polémica, a 1980, campaña en la que el piloto santafesino ingresó a competir con el Albilat Williams Racing Team como reemplazo del suizo Clay Regazzoni. Lole, como es apodado Reutemann, se retiró de Lotus tras un regular 1979 donde, a pesar de los podios y de superar a su coequipero el campeón del 78 Mario Andretti, el auto no fue lo suficientemente competitivo y las victorias fueron esquivas. El australiano Alan Jones continuaba con Williams para el 80, teniendo el papel principal en el equipo luego de que la campaña anterior ganara múltiples grandes premios sobre el final del año y asimismo diera batalla a las Ferrari de Jody Scheckter y Gilles Villeneuve. La llegada del argentino no sería fácil, sobre todo con el australiano en el equipo. El propio Frank Williams admitió el 7 de octubre de 1980 en una entrevista a la revista Auto Sprint que el objetivo de la escuadra para ese momento era que Jones ganara y Reutemann se mantuviera a sus espaldas, argumentando que desde el principio las cosas fueron claras y el santafesino tuvo que firmar su posición como escudero. De hecho, había una cláusula en el contrato de Carlos en la que se especificaba que si Jones estaba a menos de 7 segundos de él, tendría que dejarle pasar sin importar las circunstancias, por lo que era claro quién tenía el papel de primer piloto. Para aquella primera temporada, el australiano se consagró campeón del mundo por delante de Nelson Piquet y del propio Reutemann. Tras acabarse en 1980, el argentino tenía las cosas claras, debía desbancar a Jones. Para ello, tendría que desatarse de las reglas que le impuso el equipo, y más teniendo en cuenta que su capacidad era lo suficientemente grande como para coronarse campeón. Ahora sí, luego de exponer el contexto previo a la polémica temporada, podemos ir a repasar los puntos claves en que el piloto argentino perdió el campeonato de 1981. Todo comienza en Sudáfrica, circuito de Kyalami, competencia que se suponía abriría el campeonato. Sin embargo, hubo un problema legal entre los equipos que llevó a la no validación de la prueba, por lo que a pesar de que esta se correría, no contaría con puntos oficiales para el campeonato. Esto sucedió tras la posición mostrada por Ferrari, Ligier, Renault y Alfa Romeo, quienes se abstuvieron de correr al estar a favor de la FIA en la repartición de los derechos televisivos y de las reglamentaciones técnicas, más no de la FOCA, que era la Asociación de Constructores de la Fórmula 1. Reutemann ganó aquel 7 de febrero de manera impresionante tras una carrera que mezcló las condiciones climáticas y donde aguantaría a sus rivales con neumáticos slick en pista mojada. Aunque todo fue en vano, ya que al final aquella polémica fue determinante para la definición, teniendo en cuenta que si la competencia hubiese sido válida, Carlos se consagraría como campeón del mundo. El inicio oficial fue en Long Beach, Estados Unidos. Allí la pole era de la Rose de Riccardo Patrese, Jones y Reutemann arrancaban justo detrás del piloto italiano. El argentino superó en la largada a su compañero australiano, de ahí en adelante se mantuvo el orden. Hacia el giro 25, Carlos superó a Patrese, quien empezó a tener problemas con la presión de combustible. Jones se mantenía detrás de Lole hasta que algunas vueltas después el santafesino cometió un error en una chicana y Alan aprovecharía para tomar el liderato.
Williams ordenó a Reutemann el no atacar a su coequipero y tratar de mantener el resultado hasta el final, algo que a pesar del enojo terminó acatando, por lo que Jones ganaría y Carlos tendría que conformarse con la segunda plaza de la carrera. La siguiente fecha era Brasil. Allí inició la verdadera confrontación. Piquet lograba una polémica pole beneficiado por la aerodinámica disfrazada de su auto. Reutemann sería segundo y Jones tercero. En la largada Carlos tomó la punta, nuevamente en una competencia marcada por la lluvia como en Sudáfrica. Piquet se quedaba y Jones no dejaba escapar a su compañero. Toda la carrera en Jacarepaguá, el argentino controló las diferencias. Nunca soltó el liderato en una complicada prueba donde las condiciones climáticas generaban espectáculo, pero sobre todo un montón de accidentes. En la totalidad de la contienda estuvieron muy cerca los autos de Williams, y como no, Frank, de la mano de su socio Patrick Head, ordenaron nuevamente a Reutemann con un polémico cartel el ceder la posición a Jones para que este ganara, pero Carlos no acató y siguió acelerando a fondo, sin importar la imposición de sus jefes. Obviamente su actitud no sería del agrado del equipo. Lowe ganaba en Brasil, pero firmaba una sentencia a la vez. El equipo le cuestionó por ignorar la orden, mientras el argentino argumentó que con la fuerte lluvia no se había percatado del mensaje. Sin embargo, la gente de la escudería no se vio muy convencida y le criticó deliberadamente. Jones estaba furioso, ni siquiera fue al podio a pesar de haber llegado segundo. Reutemann tendría al equipo encima de ahí en adelante. El ambiente era malo, pero de igual forma debía continuar con la frente en alto y dar cara a la batalla que no solo sería contra Jones, sino también contra Brabham y Piquet. Otro de los puntos polémicos de aquel año fue la composición del auto del brasileño Nelson Piquet. Muchos equipos se quejaron sobre supuestas distancias ilegales del suelo del monoplaza, pero a pesar de las protestas y de la respectiva investigación, la federación aprobó la composición del Brabham en el Gran Premio de Argentina, aunque obligó una modificación para las siguientes fechas. De haberse tomado medidas más fuertes contra el equipo británico, esto pudo haber dado el campeonato a Reutemann, teniendo en cuenta que Piquet ganó en 2 de las 3 carreras que envolvieron ese controversial momento con las reglamentaciones aerodinámicas. Pero bueno, aquí no podemos hacer acusaciones cuando la información sobre lo sucedido en ese caso es muy poca. El Gran Premio de España en Jarama marcó la última competencia de Williams con neumáticos Michelin, luego de que la escuadra británica decidiera pasar a correr con Goodyear, teniendo en cuenta que su máximo rival Brabham optó por esta misma compañía americana en su regreso a la categoría tras 6 meses de ausencia. Sumada a la recomendación impuesta por Bernie Ecclestone, quien incitó a Frank Williams a volver a tener las llantas con las cuales el equipo había sido campeón en 1980. Ese polémico cambio dio un giro total en el campeonato, ya que Brabham se adaptó mejor al nuevo compuesto, mientras el Williams decaía en su rendimiento en comparación a las primeras carreras. Hasta España, mitad de temporada, Reutemann lideraba el campeonato y había sumado 37 puntos. Con los nuevos neumáticos solo pudo sumar 12 unidades más, teniendo incluso una competencia adicional. Clara prueba del error por parte del equipo, un cambio totalmente innecesario. En Alemania se desató nuevamente la controversia y Williams ratificaba su desinterés en Carlos de alguna manera, a pesar de que era el líder y tenía mayores posibilidades de ganar el campeonato que Jones. Para esa carrera en Hockenheim, Patrick Head diseñó e introdujo un nuevo modelo aerodinámico para el FW07C, sumado a algunas modificaciones al chasis y una mejora al motor que les proporcionaba Ford Cosworth. Esto sería exclusivo del australiano. Definitivamente todo reventó en la carrera, ya que el argentino sufrió una ruptura de motor que dolió y nuevamente se podría decir definió el título, luego de que andara cuarto antes de la falla. En el calentamiento de la mañana este ya reportaba problemas con la unidad de potencia, pero a pesar de ello Williams afirmaba que no cambiarían los componentes con los del auto de Jones y Carlos debería usar un carro de reserva, que aún así terminó fallando. La escuadra de Grove comprobó de cara a la siguiente fecha que se había solucionado la falla que llevó al abandono del santafesino en Alemania. Sin embargo, para Austria introdujeron unos nuevos neumáticos de 15 pulgadas,
pero como era de esperarse, serían mejoras que iban destinadas al australiano Alan Jones. El agarre en los neumáticos complicó en Austria Lolle, aunque logró acabar quinto detrás de su coequipero. El Gran Premio de los Países Bajos daría por fin a Reutemann cambios en el auto, un nuevo chasis y avances. Sin embargo, en carrera tuvo un incidente con Jacques Laffite en el que tras un intento de adelantamiento, el argentino se enganchó con el francés y ambos terminarían por fuera de competencia. La fecha final fue desgarradora para Lolle, a pesar de que todo había empezado muy bien. Hizo la pole tras marcar un tremendo tiempo, superando a Jones en el mejor momento posible. Sin embargo, todo se trastornó, luego de que durante la sesión del sábado, Carlos tuviera un incidente con Nelson Piquet. El santafesino calculó mal el espacio en frenada con el Brabham del brasileño que venía bastante lento. Su Williams pegó un salto y cayó bastante fuerte, dañando parte de la suspensión. Fue llevado de inmediato a revisión, pero el golpe fue considerable y a pesar de los cambios, el auto no quedaría funcionando igual. Mientras tanto, se esperaba incluso que Williams pudiera darle el auto de Jones a Reutemann, pero las condiciones contractuales y los intereses de por medio negaron la posibilidad, al contrario del caso de otro de los candidatos al título, Jacques Laffite, quien presentó una falla en el motor e inmediatamente el equipo le dio la máquina de su compañero Patrick Tambay. Desde el calentamiento del domingo, Carlos afirmaba que el auto no estaba bien. Revisaron nuevamente la suspensión, pero no podían hacer más que esperar a la carrera. Para completar la desgracia, también tenía una grave falla en la caja de cambios. El mismo Reutemann llegó a afirmar tiempo después que llegó a fallar de marcha en más de 50 ocasiones durante la carrera. El argentino largaba desde la pole, aunque sin muchas posibilidades, ya que rápidamente se veía cómo iba con una máquina inferior. Le superaron en la largada Jones, Villeneuve, Prost y Giacomelli. De ahí en adelante todo se resumió en pérdidas, a tal punto de que un Nelson Piquet que venía enfermo e incluso con vómito, le superó en pista y con ello sentenciaba el título. El brasileño se consagraba campeón del mundo por tan solo un punto, una simple unidad, que se perdió en cada momento donde Williams prefirió seguir con sus políticas de favorecer a Jones y no darle ese empujoncito que le faltaba a Carlos. Al acabar la competencia, obviamente Reutemann estaría desconsolado, mas no del todo su equipo, que veía a Alan Jones ganar su última carrera y así ratificar el título mundial de constructores para Williams. Así concluye esta historia, polémica, controversial y muy extraña, donde Carlos Reutemann perdió su oportunidad más cercana de ser campeón del mundo, por varios factores, donde fue víctima desde los intereses del equipo hasta incluso errores de manejo mínimos que él mismo cometió, porque al ser tan apretada la definición, cualquier cosa hubiese cambiado el destino de aquel año. Como dije al inicio, cada quien puede sacar sus conclusiones sobre lo que pasó y quiénes fueron los culpables. Yo no soy juez, ni lo quiero ser, pero lo que sí deseo afirmar es que definitivamente, a pesar de lo ocurrido, es innegable que Carlos es de esos pilotos que mereció ganar alguna vez un título mundial en la Fórmula 1. Muchas gracias a todos por su atención, espero les haya gustado el video. Recuerden dejar sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido. Un saludo y hasta la próxima.